Hoy vamos a empezar una serie nueva y les quiero animar para que no se pierdan la secuencia de lo que vamos a estar compartiendo en estos días, en los domingos siguientes. Vamos a hablar sobre fidelidad, generosidad, prosperidad. Fidelidad, generosidad y prosperidad. Todas las personas, creyentes o no, vayan o no a una iglesia, les gusta la prosperidad, ¿no? Quieren prosperar, todos queremos prosperar. En Año Nuevo, en fin de año y Año Nuevo, la gente nos dice feliz Navidad, feliz Año Nuevo y próspero año, ¿no es cierto? Próspero Año Nuevo nos dice la gente y todos deseamos prosperidad. Sin embargo, tengo que decirle que la prosperidad no funciona solo porque alguien nos lo diga. La prosperidad no funciona solo porque alguien ore por nosotros, y no es que esté negando el poder de la oración, pero es que hay unos elementos que van entrelazados, son como eslabones que se mantienen conectados. No podemos experimentar la prosperidad bíblica. Ahora estoy hablando de la prosperidad bíblica. Quiero que usted se conecte muy bien con ese principio. Voy a hablar de la prosperidad bíblica, de la generosidad bíblica, de la fidelidad bíblica, porque hay prosperidad, conceptos de prosperidad completamente diferentes que no están soportados en la Escritura y que muchas veces aún nosotros los cristianos los agarramos, los abrazamos y los seguimos. Pero bien, la prosperidad no funciona si no hay la práctica de una generosidad bíblica. Tiene que haber generosidad. La prosperidad, como dije, entonces no funciona porque nos lo deseen. Tenemos que ser generosos. Tiene que haber generosidad. Pero la generosidad no funciona tampoco si no aprendemos la fidelidad. La fidelidad nos lleva a ser generosos y la generosidad nos lleva a experimentar esta dimensión de la prosperidad bíblica. Así que durante esta serie vamos a aprender sobre estos principios: la fidelidad, la generosidad y la prosperidad. ¿Sabía usted que los talonarios de cheques, las facturas, los recibos, los estados de cuenta hablan más que cualquier otra cosa en dónde está nuestra prioridad? Si usted quiere identificar, si usted quiere saber dónde están sus prioridades, tiene que revisar los talonarios de sus cheques, los recibos, las facturas, sus estados de cuenta. Eso le grita con fuerte voz dónde realmente están sus prioridades. Cuando hablamos de dinero, hay mucha gente que se cierra, hay mucha gente que se pone en una actitud a la defensiva y dice: no me gusta que hablen de esas cosas en la iglesia porque ya están volviéndose materialistas. Le voy a explicar algo interesante. De las 38 parábolas que Jesús usó en el Nuevo Testamento, 16 de ellas están relacionadas con el uso del dinero, los bienes materiales o las posesiones materiales. Jesús habló tanto acerca del dinero que cualquier otro tema. Tanto así que la Biblia contiene 500 versículos relacionados sobre la oración. Hay 500 versículos o menos de 500 versículos que hablan acerca de la fe. Sin embargo, hay 2300 versículos en la Biblia que hablan o tienen relación con el uso del dinero y de las posesiones materiales. Así que no podemos pensar que el dinero es algo carnal. Y dice: miren esa iglesia, qué mundanos que son. A veces nos han dicho a nosotros aquí en Mundo de Fe que somos más mundo que fe. Y nos oyen hablar de estas cosas, pues todavía como que les damos la razón, ¿verdad? Pero realmente el tema del dinero es un asunto espiritual. Lo vamos a ver en unos minutos. La forma en la que tratamos o manejamos o usamos el dinero revela nuestro nivel de espiritualidad. Así que el tema del dinero, Jesús lo consideró en su ministerio y habló de eso. Y usted puede encontrar estas escrituras en la Biblia. Por supuesto, tienen una perspectiva bíblica que es la que nosotros pretendemos compartir con ustedes. Ahora, Jesús habló tanto del dinero para que tuviéramos la perspectiva correcta acerca del dinero. Por eso mi primer tema aquí en esta serie se llama la perspectiva bíblica del dinero y las posesiones. ¿Cuál es la perspectiva bíblica que debemos de aprender? Es interesante que nosotros debemos de saber cuán importante es este asunto del dinero en la Biblia. ¿Por qué es crucial? ¿Por qué es crucial el aplicar los principios bíblicos de finanzas a nuestra vida? En primer lugar,
porque la forma en la que manejamos el dinero afecta nuestra relación con Dios. La manera en la que nosotros usamos el dinero afecta nuestra relación con Dios. En Lucas capítulo 16, versículo 11, Jesús dijo: si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Note lo que Jesús está diciendo ahí. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo verdadero? Lo verdadero ahí está relacionado con Dios, tiene que ver con Dios. Así que Jesús igualaba nuestra manera de usar el dinero con la calidad de nuestra vida espiritual. Es decir, si usamos el dinero con los principios bíblicos, nuestra comunión con Jesús se fortalece. Ahora le voy a decir algo interesante. Un creyente se puede medir o conocer, tal vez conocer, no medir, pero conocer la espiritualidad de un creyente por la oración, por la lectura, las disciplinas espirituales, pues. Pero hay algo nuevo aquí que tenemos que aprender, es que la forma en la que un creyente usa el dinero revela cuán espiritual es también. Si usa correctamente el dinero, es espiritual. Si usa mal el dinero, es carnal. O sea, no tengo otra palabra que usar. Espiritual o carnal, así es el punto. No hay un término medio. Así que es crucial aplicar los principios bíblicos financieros de la economía de Dios en nuestra vida, porque la manera en la que manejamos el dinero afecta nuestra relación con Dios. Segundo, porque las posesiones compiten con Dios. Las posesiones materiales, el dinero compite con Dios. De manera que las posesiones y el dinero están compitiendo por algo muy importante en nuestra vida, por el señorío. Los bienes materiales, las cosas materiales, las posesiones, el dinero compiten con Dios por el señorío en nuestra vida. Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Y eso está relacionado en cuanto a la riqueza. Dice el Señor, no puede servir a las riquezas y a Dios. Ahora es importante que aclare algo. Dios no tiene problema con las riquezas. Dios no tiene problemas con los bienes materiales. Como he explicado en otras ocasiones, con lo que Dios tiene problema o lo que no aprueba es que estos nos tengan a nosotros, nos gobiernen a nosotros. De manera entonces que es imposible servir al dinero y en lo más mínimo al Señor. Es decir, estar entregados al dinero, a los bienes, a las posesiones materiales, y en lo más mínimo nos entregamos al Señor. Señor, aunque sea un poquito, ahí estoy contigo. No funciona de esa manera. Fíjense que en el siglo XII, en la época de la guerra de los cruzados querían cristianizar a todo el mundo a la fuerza, como una imposición. Entonces contrataron mercenarios para que les ayudaran a pelear y cristianizaran a medio mundo, a todo el mundo si fuera posible. Pero les insistieron algo. Antes de ir a pelear a la guerra de los cruzados, bautizaron a los mercenarios. Pero los mercenarios se bautizaron y sacaron la espada fuera del agua, la sacaron del agua. Y los mercenarios dijeron que tenían la libertad de usar la espada como quisieran. Eso era lo que simbolizaba. Los bautizaban, pero con la espada por de fuera. Era una manera de decir, bueno, Señor, eres el Señor de mi vida, pero yo puedo hacer lo que quiero con mi espada. En la actualidad muchos cristianos no nos damos cuenta que usamos el dinero de la misma manera. Nos bautizamos y nuestro dinero queda fuera. Decimos, Señor, eres el Señor de mi vida, tienes el derecho de toda mi vida, pero excepto mi dinero, mis bienes, mis posesiones, porque yo soy perfectamente capaz de manejarlo. No tienes que meterte en este asunto, Dios. Entonces, nos ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque las posesiones o el dinero compiten por el señorío en nuestra vida con Dios. La tercera razón por la que debemos de dejar que los principios del reino de Dios, de la economía de Dios, influencien nuestra vida, es porque mucho de nuestra vida gira alrededor del dinero. En una semana normal, ¿cuánto tiempo invierte usted para preguntarse cómo usar el dinero que tiene? ¿Dónde ahorrarlo? ¿Dónde invertirlo? ¿Cuánto tiempo invierte orando para preguntarle, Señor, cuánto quieres que yo dé a tu obra? No sé si usted se toma
la ocasión de orar, Señor, ¿cuánto debo de dar a tu obra? En una semana normal, la mayoría de nosotros estamos vinculados con el dinero, tomamos muchas decisiones con el dinero, pero generalmente no tomamos en cuenta el hecho de preguntarle al Señor, Señor, guíame cómo debo de usarlo, cómo administrarlo, cómo ahorrarlo, dónde invertirlo, cuánto debo de dar a tu obra. A veces venimos a la casa del Señor y bueno, ahí metemos la mano y lo que salga, o al bolso lo que salga ahí. No, recuerda que es un acto espiritual lo que hacemos. La forma en la que usemos y manejemos el dinero revela nuestra espiritualidad. Así que es interesante que nosotros entendamos muy bien que Dios nos ha preparado para esa tarea de usar el dinero y nos dio un plano arquitectónico que es su palabra para que nosotros lo usemos adecuadamente. Las escrituras nos enseñan que hay dos posiciones o dos opciones en cuanto al uso del dinero y los bienes. El primero es la Biblia y el segundo, las respuestas que nosotros nos inventamos. De manera entonces que la sociedad dice, Dios no tiene nada que ver con el manejo del dinero y mi felicidad se basa en poder permitirme el nivel de vida que yo anhelo y que me merezco. Hace unos años salía un anuncio en la televisión sobre un automóvil y terminaba el anuncio diciendo, dando el nombre de la marca del automóvil, el mejor automóvil para el mejor tú. En otras palabras, te lo mereces, porque el mundo te dice que mereces ese nivel de vida. La Biblia por su parte dice, si usted aprende y sigue los principios bíblicos del uso del dinero, usted tendrá una relación más estrecha con el Señor y aprenderá a estar contento con cada circunstancia. ¿Se acuerdan el joven rico que vino con Jesús y le preguntó, Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos conoces, y él dijo, los he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y Jesús dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos dijeron, Señor, pero entonces ¿quién va a ser salvo? Y Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Lo que Jesús estaba diciendo es que este chico tenía tanto dinero, pero lo amaba tanto, el dinero era el Señor de él, que Jesús está diciendo, tú quieres ser mi discípulo, yo tengo que ser el Señor de tu vida, el Señor de tus bienes, el Señor de tus finanzas. Jesús realmente no le estaba diciendo que se quedara en la calle. Lo que Jesús le estaba diciendo es que, ¿sabes cuál es tu problema? Amas más tu dinero que a mí, por eso no puedes ser mi discípulo. Así que Jesús no tiene problema de nuevo con los bienes materiales y la riqueza. Lo que el Señor nos enseña es que nosotros tenemos que amarlo a Él primero. Hablando del contentamiento, la palabra contentamiento usted la va a encontrar 7 veces en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabía usted que 6 de las 7 veces está relacionada con el dinero? ¿Contentamiento qué es? Contentamiento es esa actitud de gozo y agradecimiento por lo que ahora tengo. Señor, te doy gracias por lo que tengo. El conformismo es otra cosa. A veces la gente confunde contentamiento con conforme. Bueno, aquí estoy conforme con lo que tengo. No. El Señor no dice que te conformes, no dice que estés ahí con una actitud de queja, porque el conformista se queja, se lamenta y no hace nada. El que tiene contentamiento agradece por lo que el Señor le da ahora y tiene esperanza que Dios es fiel y tomará cuidado de él. ¿Ve la diferencia? Así que hay 2 diferentes partes en el uso del dinero y tiene que ver con la parte de Dios y la parte nuestra. Examinemos la parte en la que Dios está involucrado, la parte que desempeña Dios. Primero, la Biblia establece que Dios es dueño absoluto de todo. En este asunto del uso del dinero y de los bienes materiales, las posesiones, está lo que es la economía de Dios y la economía del mundo. La perspectiva de Dios y la perspectiva del mundo. De manera entonces que en la economía de Dios, la parte que le corresponde a Dios, Él está involucrado en 3 cosas. Primero, Él es dueño de todo, el punto de la propiedad.
Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmos capítulo 50, verso 10, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Así que los seguidores de Jesús debemos entregarle el control de nuestros bienes al Señor. No es que nos vamos a deshacer de ellos. No es que, como Jesús le dijo al muchacho, véndelo todo y dáselo a los pobres y quédate sin nada. De nuevo, Jesús no le estaba diciendo eso. Lo que Jesús solamente fue poner el dedo sobre la llaga. Se fue triste porque él amaba más sus riquezas que a Dios. Entonces el Señor está diciendo, no está diciendo que nosotros vendamos nuestra casa, nuestro vehículo y nos quedemos sin nada. No. Él está diciendo, renuncia a eso, hazme el dueño de todo lo que tú tienes, porque así es. Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y el ejemplo más claro de eso fue Abraham, cuando el Señor le pidió a su único hijo Isaac, y Abraham demostró obediencia cuando entregó la posesión más amada que él tenía. Y el Señor le dijo, detente, Abraham, porque ahora veo que temes a Dios y no rehusaste, no negaste entregarle tu único hijo. Un escritor cristiano muy famoso llamado Larry Burkett dijo lo siguiente: cuando reconocemos que Dios es el propietario de todo, cada decisión en cuanto a cómo gastar el dinero se convierte en una decisión espiritual. Ya no le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? Sino que decimos, Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero? Cuando tenemos esta perspectiva, las decisiones en cuanto a cómo usar y ahorrar son tan espirituales como las decisiones de cómo o cuánto vamos a dar. Así que es fácil pensar que las posesiones y el dinero que nosotros hemos obtenido es gracias a nuestras capacidades y a nuestros logros, pero realmente tenemos que reconocer que el Señor es el dueño de todo y tenemos que renunciar a eso y entregárselo a Él. Segundo, control en el papel que Dios ocupa en cuanto a el uso del dinero. La perspectiva bíblica del dinero es que Dios está en control de todo. Él es el quien tiene un control absoluto de cada evento en la vida. En la vida de nosotros a veces enfrentamos momentos en nuestra economía difíciles. A Dios no le toma por sorpresa eso, Él está en control de todo. Uno de los nombres o algunos de los nombres con los que Dios se revela en las Escrituras: Señor, Todopoderoso, Creador, Pastor, Señor de señores, Rey de reyes, entre otros. Cada uno de esos nombres revela que Él está en control absoluto de todo. No hay nada que Dios no tenga control. Primera de Crónicas 29, verso 11 y 12, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres el excelso sobre todo. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dios está en control de todo. La tercer parte que Dios en la que se ve involucrado en esto de la economía del reino de Dios es la provisión. Dios prometió proveer nuestras necesidades. ¿Cuántos saben eso? Dios prometió proveer nuestras necesidades. Pero en este asunto de la provisión, Dios tiene dos cosas interesantes que no podemos dejar de ver. La primera es que Él es predecible, y la segunda es que es impredecible. En cuanto a lo predecible, lo es porque Él es fiel. Yo puedo predecir que Dios me va a proveer. ¿Y cómo sabe usted que Dios le va a proveer? Porque Él es fiel. En ese punto Dios es predecible. En lo que es impredecible es en la forma en la que Él provee. Porque yo no sé la forma en la que Él va a usar, a quién va a usar, qué medio va a usar, qué forma va a usar. No sé. Dios tiene formas de proveer.
hacía unos años atrás, creo, un par de años atrás, todavía estábamos allá en el auditorio y teníamos este edificio, no lo usábamos tanto y teníamos que hacer un evento grande que hacemos el Día de la Patria, pero eso significaba rentar sonido y todas esas cosas, ¿verdad? Y eran como poco más de $500 que necesitábamos solo para la renta del sonido. Y entonces hablando con mi esposa en la reunión del equipo ahí, y mi esposa dice, no tenemos eso, o sea, sí hay ese dinero, pero dice, vamos a usar $500 en 2-3 horas y nos vamos a quedar sin nada. Y dice mi esposa, yo creo que no es una sabia decisión que usemos el dinero si lo necesitamos para otras cosas prioritarias. Y estamos decidiendo ahí. Voy a la oficina de ella y hablo y digo, ¿cómo nos vamos a hacer ese evento? Y dice mi esposa, pero es que no es correcto. Tenemos el dinero, no es porque no lo tengamos, pero imagínate. Entonces, yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo voy a orar al Señor que me mande ese dinero. Y dice mi esposa, está bien. Yo sabía predeciblemente que Dios provee. Lo que no sabía era cómo. Eso era un miércoles. Estamos en la reunión. Termina la reunión. Una mujer, una hermana se acerca y dice, pastor, sí, es que yo vine a la iglesia hoy y el Señor me bendijo hoy con algo inesperado. Yo no esperaba una bendición. Y entonces yo lo traía en este sobre y lo iba a poner ahí en la ofrenda. Pero el Señor me dijo que se lo entregara a usted. Me dijo, dáselo al pastor porque él lo necesita. Y dice, aquí está. Y me entrega un sobre, abro el sobre y eran más de $500, lo que necesitábamos para el sonido. Llego a la oficina de mi esposa y le digo, aquí está. Y mi esposa dice, ay, ¿a qué hora dije eso? Porque cuando yo le dije, entonces yo le voy a pedir al Señor, le digo, dale, pídaselo. Como vamos a ver si te lo da el Señor. Y en cuestión de horas el Señor respondió, ha hecho eso. Hay ocasiones en las que Él se toma más tiempo, pero la forma en la que Él lo hace es impredecible. Tenemos que aprender que Dios se obligó a suplir nuestras necesidades, no nuestros deseos. Una necesidad es abrigo, alimento, salud. Eso es una necesidad. Un deseo es un carro nuevo, un carro del año, una casa más grande en la urbanización más prestigiosa, la ropa de última moda. Ese es un deseo. Dios no se enoje si usted ora por esas cosas, porque Dios no se las va a responder. Dios se obligó, y si lo hace es por pura gracia, pero Él se obligó a suplir nuestras necesidades, no nuestros deseos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos aliados recogieron a todos los niños que quedaron huérfanos en la guerra. Los llevaron a un campamento, los abrigaron, los pusieron bajo techo, les dieron comida, pero había un problema. Los niños seguían con miedo, seguían temerosos, no dormían bien en la noche. Así que un psicólogo descubrió la solución. Y la solución fue que los niños les daban de comer, y si querían más comida, les daban más comida, pero les daban un pedazo de pan en la noche, no para comerlo, solo para dormir con él debajo de la almohada. Y descubrieron que cuando los niños tenían ese pedazo de pan debajo de la almohada, tenían un sueño placentero, descansaban y dormían bien. Porque los niños, por causa del contexto de la guerra, ellos pensaban de que, ¿y si mañana no hay comida? Entonces comían porque pensaban que no sabían qué iba a pasar mañana. Entonces este psicólogo descubrió que esa fue una buena solución. ¿Saben ustedes que nuestro Padre Celestial nos manda a dormir también todos los días con un pedazo de pan? Y dice, pastor, ¿a poco no me doy cuenta? Bueno, cada promesa del Señor es como un pedazo de pan que te recuerda que mañana tu Dios tomará cuidado de ti. Por favor, dale un aplauso al Señor esta tarde. Amén. Wow. Ahora, examinemos nuestra parte. Ya vimos la parte de Dios. Él es dueño, Él está en control y Él provee. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es la de ser un mayordomo, un administrador de lo que Dios nos ha confiado.
El administrador o el mayordomo es la máxima autoridad después del dueño. Es el responsable de las propiedades, de todos los asuntos de la casa de su señor. Fíjense que a veces nosotros, los creyentes, pensamos y decimos, bueno, ya aparté una cantidad de dinero para la iglesia, la ofrenda, y ya le di al Señor. Bueno, Señor, eso es tuyo y el resto que me queda es mío, yo haré con él lo que yo quiera. Un momento, Él es el dueño de todo. Él dice, das el 10%, por decir una cantidad, o el 15, el 20, la cantidad que tú das, y dice, tú te quedas con eso, das esta parte, porque es mío, pero aún con lo que tú te quedas continúa siendo mío. Tú eres solo un administrador. Nosotros decimos mi casa. ¿Cuántos tienen casa? A ver, levanten la mano. ¿Tienen una casa? Y usted dice mi casa. No es su casa, es la casa del Señor. Cuídela bien, trátela bien. Usted es un mayordomo de ella. Usted tiene un vehículo y usted dice, mi carro, mi vehículo, cuídelo bien, no es suyo, es del Señor. Usted solo está administrándolo. Nuestra responsabilidad es ser fieles. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que hay varios elementos importantes de la fidelidad a considerar. El primero, en nuestra parte, en este asunto del uso bíblico del dinero y de los bienes materiales. Primero, fidelidad con todos nuestros recursos. Se nos pide ser fieles en el uso de los recursos en un 100%. Tenemos que ser fieles como administradores, como mayordomos. Tenemos que ser fieles, entregar buenas cuentas, no solo del 10%. Pero generalmente nos enfocamos en usar el 10% con el dar, pero hemos entendido que podemos manejar el 90% desde la perspectiva del mundo. En otras palabras, lo manejamos de acuerdo a la economía del mundo y no desde la perspectiva bíblica. Y al no saber cómo usar el dinero bíblicamente, muchos cristianos tienen actitudes erróneas acerca de las posesiones, acerca del dinero, y toman decisiones económicas incorrectas que los llevan a consecuencias muy lamentosas. Oseas capítulo 4 verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenemos que ser fieles con todos nuestros recursos. Sea fiel no solo con el dinero, sea fiel con el tiempo, sea fiel con sus energías, sea fiel con su salud, sea fiel con su familia, sea fiel con todas aquellas cosas a las que Dios lo ha puesto como mayordomo. Y dice, no, pastor, lo que yo tengo es resultado de mis logros y de mis esfuerzos. Con mi sudor yo me lo he ganado. Nada es tuyo, nada es mío, todo le pertenece a Él. Lo que tienes no lo tuvieras si no tuvieras la ayuda de Dios. Si Él no te bendijera con salud, si Él no te bendijera con oportunidades, si Él no te bendijera con favor, si Él no te bendijera con su gracia, no tendría nada. Puedes tener todos los títulos habidos por el mundo, pero si no tienes el empuje y la mano de Dios sobre tu vida, no funciona de nada. Así que todo lo que tú y yo tenemos le pertenece al Señor. Segundo, tenemos que ser fieles sin importar lo que tengamos. La Biblia le da mucha importancia a cómo usar fielmente lo que Dios nos da, sin tomar en cuenta si es mucho o es poco. El mayordomo fiel es responsable por lo que tiene, sea esto mucho o sea poco. Algunos dicen, no, es que yo no soy así tan fiel y tan cuidadoso, porque todo lo que yo tengo es un poquito. ¿Se acuerdan? Mateo 25, versículos 14 al 30, nos narra la parábola de los talentos. A uno le dieron 5, a otro 2 y a otro 1. Y el Señor, ¿qué pidió cuando vino? Pidió cuenta, cómo habían administrado lo que Él les dio. De hecho, esa es una de las parábolas que habla de dinero. La palabra talento ahí no son dones espirituales, no son habilidades o capacidades humanas, es dinero. El contexto del pasaje es claro. Al último le dijo, ¿por qué no tomaste esa cantidad de dinero y la metiste al banco y me hubieras traído los intereses? Es dinero.
No, pero es que no es mucho lo que yo tengo, así que no tengo que ser. No, tienes que ser fiel sin importar la cantidad que tengas. Alguien dijo, el asunto no es lo que haría con $1,000,000 si lo tuviera. El asunto es qué es lo que estoy haciendo con los $10 que sí tengo. Así que el asunto no es qué haría si tuviera $1,000,000. El asunto es qué estoy haciendo con los $10 que sí tengo. Tercero, fidelidad con las cosas pequeñas. Lucas 16:10. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Usted quiere saber cómo su hijo cuidará bien su primer automóvil? Vea cómo cuida sus juguetes. Vea cómo cuida su primer bicicleta. Eso le va a revelar cómo cuida o cuidará su primer vehículo. Si no somos fieles en lo poco que tenemos, no vamos a calificar para más. El gran misionero a la China, Hudson Taylor, dijo, las cosas pequeñas son cosas pequeñas. Muy profundo, ¿no? Las cosas pequeñas son cosas pequeñas. Qué gran sabiduría en eso. No, pero eso no fue todo lo que dijo. Pero la fidelidad en las cosas pequeñas es una cosa muy grande. Las cosas pequeñas son cosas pequeñas, pero la fidelidad en las cosas pequeñas, eso sí es algo muy grande. Sea fiel en lo poco. No, es que cuando Dios me dé más, no. Si no aprendes a ser fiel con lo poco que tienes, no podrás llegar a un punto donde tengas más. Cuarto, fidelidad con las posesiones de otros. Eso es muy importante. La fidelidad con las personas de otros determina la cantidad en la que se nos podría confiar a nosotros. Lucas 16:12 dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si usted vive en una casa rentada, cuídela como que si fuera suya. Ay, esta casa ni es ni mía, no la pinta, no la lampasea, no la barre, no la arregla, no la pone bonita. Pues si de todos modos no es mía, el dueño que se encargue, si para eso yo le pago. Sé fiel en lo ajeno para que califiques a tener lo tuyo. Eres un conductor de taxi, rentas un taxi y tienes que salir a conducir el taxi. Cuida ese vehículo como que si como si fuera tuyo. No lo tires sobre los reductores de velocidad y sobre los, ¿cómo se llama? Los baches ahí en la carretera. De todo modo es el carro fantástico y no es mío. Ahí el dueño que vea. Para mí lo que me importa es que me pague el día. Nunca tendrás un vehículo propio. Tienes que cuidar las cosas ajenas como que si fueran tuyas. Conduces un vehículo de la empresa a la que trabajes. No agarre el vehículo de la empresa para hacer sus propios mandados. Haga los mandados que le corresponden de su trabajo. No, es que voy a aprovechar ahí porque voy por ese lado. No, eso es ser desleal y es ser infiel. Dice, pastor, y eso tiene que ver con la prosperidad, mucho. Es la base para ser próspero. ¿Es usted fiel con las posesiones de otros? ¿Es usted descuidado con los artículos de oficina de su empleador? Pues si de todos modos ni míos son, hay que lo pague mi jefe y dale, vámonos y hagamos. No. ¿Gasta la electricidad desmedida cuando se aloja en un hotel? Mire, es más, le voy a decir algo. Si usted trabaja en un lugar donde hay frutas y caen las frutas ahí, hermano, esas frutas no son suyas, no son de nosotros. Dígale a su jefe, mire, ¿me puedo llevar esa fruta? Si se lo da, gloria a Dios, y si no se lo da, gloria a Dios. Tenemos que ser fieles en lo ajeno.
Cuando alguien le permite usar algo, ¿tiene el cuidado de devolverlo en buenas condiciones? Un día de esto le presté un libro a un hermano y le dije: hermano, vamos a pecar de tontos, porque dicen por ahí que tonto es el que presta un libro, pero más tonto es el que lo devuelve. Entonces vamos a pecar de tonto. Tonto yo que se lo voy a prestar y tonto usted que me lo va a devolver. Y así dice la gente. Cuando usted le prestan algo, cuídelo como que es suyo, entréguelo en buenas condiciones. Ay, no, mire, hermano, aquí se lo regreso, unas manchitas de sopamagui, pero con un trapito se le... No, así no se lo dieron. Perdón, hermano, pero es que un puñito de página, todas las páginas se desprendieron. Mire, me prestó el teléfono y pues solo tiene así una quebradura así en la pantalla, solo se nota cuando lo apaga. No, no, hermanos. ¿Están recibiendo la palabra, hermanos? Algunos no se les ha dado más porque han sido infieles con las posesiones de otros. Finalmente, chicos, fidelidad construye el carácter. La fidelidad construye el carácter. Número 5, porque Dios usa el dinero para refinar nuestro carácter. En 1918, un escritor de nombre David, y les debo el apellido porque no lo puedo pronunciar, está en alemán, sueco, no sé qué. Él escribió un libro titulado El dinero, la prueba del ácido. Y él dijo en ese libro lo siguiente: el dinero, la más común de las cosas temporales, involucra consecuencias poco comunes y eternas. Aunque puede ser que lo haga inconscientemente, el dinero moldea a la persona en el proceso de obtenerlo, ahorrarlo, utilizarlo, darlo y rendir cuentas de él. Dependiendo de cómo se lo maneja el dinero, se convierte en una bendición o en una maldición para su dueño. O la persona se convierte en señor del dinero o el dinero se convierte en señor de la persona. Nuestro Señor toma el dinero, sea esa cosa tan esencial y sórdida, y lo convierte en una herramienta para probar las vidas de las personas y lo hace un instrumento para moldearlos a su semejanza. Un ejemplo claro de esto es la parábola de los talentos. Al hombre que le dieron 5, su carácter fue moldeado y trajo buenos resultados. Al que le dieron 2, su carácter fue moldeado. Al que le dieron 1, su carácter no pudo ser moldeado. El dinero se convirtió en señor de él. Finalmente, la fidelidad lleva al contentamiento. Cuando conocemos la parte de Dios, nuestra parte, en relación al dinero, al uso de los bienes y las posesiones materiales, vamos a cumplir fielmente con ella. Y cuando cumplimos fielmente los principios de la economía de Dios, vamos a estar contentos. Y a medida que apliquemos los principios de la economía de Dios, vamos a comenzar a dejar de tener deudas. Vamos a comenzar a gastar más sabiamente el dinero. ¿No es cierto que a veces a nosotros nos caen 10 pesitos, por decir algo, verdad? Y como que nos quemen la bolsa. Ay, siento un fuego aquí en la bolsa y es que tengo que comprar algo, que algo tengo que... Los principios de la economía de Dios nos enseñan cómo gastar más sabiamente el dinero, cómo ahorrar. No tenemos la cultura de ahorrar. Tenemos que ahorrar para metas futuras y tenemos que aprender, escucha esto, tenemos que aprender a dar más a la obra de Cristo. Termino con lo que empecé. Los talonarios de cheque, los recibos, las facturas, los estados de cuenta revelan en dónde están nuestras prioridades. Estoy seguro que esta serie nos va a ayudar porque estamos viendo la perspectiva de Dios en cuanto a la economía. Entonces mucha gente quiere ser próspera, pero la prosperidad está conectada con la generosidad. Pero la generosidad y la prosperidad se apoyan en la fidelidad. Si eres fiel en cada uno de estos principios y aplicas los principios de la economía de Dios, llegarás al punto
de experimentar una generosidad exuberante. Y entonces, de manera natural, sin que sea tu motivación, experimentarás la prosperidad que viene de parte de Dios. Alguien aquí esta tarde le dice: Señor, ayúdame a aplicar los principios, porque me cuesta. Levante la mano, no tenga miedo si le cuesta, levante la mano y dice: yo, Señor. Vamos a orar, ahí con la mano en alto. Padre, mira a todos los que estamos aquí hoy, empezando por mí, Señor, porque no estoy aquí como pretendiendo ser maestro o mejor que otros, pero estoy en el mismo proceso de aprender lo que tú nos enseñas. Enséñanos cada día y ayúdanos a obedecer y seguir estos principios, porque si aplicamos estos principios de la economía tuya a nuestra vida y no las enseñanzas que el mundo tiene de cómo usar el dinero, Señor, entonces vamos a estar bendecidos. Tu bendición va a estar sobre nosotros y vamos a experimentar una generosidad exuberante. Y de manera natural vamos a ver cómo cosechas inesperadas, inoportunas o inesperadas, insospechadas, van a venir a nuestra vida. Y aunque no es nuestra motivación, porque la verdadera motivación debe ser fieles y ser generosos. Te doy gracias por tu palabra y por cada corazón que la recibe. En el nombre de Jesús. Amén. Denle al Señor un aplauso por la palabra que Él nos da.